Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Anet Ramírez y en nombre de WRI les doy la más cordial bienvenida a la Revolución Sostenible. Este diálogo tiene como objetivo tener una conversación multisectorial para poder identificar temas prioritarios y posibles líneas de acción de solución de manera consensuada a través de una oferta digital de paneles de alto nivel, con unas conversaciones muy interesantes que hemos tenido a lo largo de la semana, para poder entender qué nos está pasando con esta pandemia en materia de movilidad en sus diversas dimensiones y sobre todo cómo impulsar procesos de economías bajas en carbono, resilientes, equitativas y sobre todo incluyentes y con perspectiva de género, que es el tema que trataremos el día de hoy. En esta semana, este panel lo tendremos moderado por Gisela Méndez, es directora ejecutiva de Ensamble Urbano. Y asimismo quiero agradecer el apoyo de nuestros organizadores y aliados, el BID, la CAF, CEPAL, la Embajada Británica en México, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Iniciativa Climática de México, The Climate Reality Project de América Latina, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Muchísimas gracias a todos nuestros aliados. Para esta conversación, en la parte superior derecha de sus pantallas verán unos botones. A través de estos podrán hacernos llegar todas las preguntas que tengan durante esta conversación. Las iremos recogiendo, buscando dar espacio. También tendremos algunos espacios de participación para el público en general, donde nos gustaría saber su opinión para temas muy específicos que están vinculados con la movilidad, la inclusión social y la perspectiva de género en esta pandemia y cómo nos podemos recuperar hacia construir mejor en el futuro. Aprovecho también para agradecer el apoyo específico de nuestros aliados temáticos, Asociación Mexicana de Movilidad y de Transporte, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, Mujeres en Movimiento, la Red CIMUS, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y la AMPACT. Los invitamos a seguir nuestra conversación en los siguientes hashtags: Revolución Sostenible, Build Back Better y Movilidad. Asimismo, no queremos dejar de pasar la oportunidad de invitarlos a dos eventos que tendremos, que los invita la familia WRI. El primero es el Premio Ross para Ciudades. Es el primer premio mundial que celebra y destaca las ciudades y proyectos que abordan tanto la crisis climática como la desigualdad urbana, y que además nos enseñan cómo se puede vivir y prosperar en un clima cambiante. Este premio otorgará $250,000 al proyecto ganador y $25,000 a cada uno de los 4 finalistas. Estamos buscando ciudades con proyectos transformadores. El registro de los proyectos estará abierto hasta el 7 de julio. Y para más información, favor de consultar la liga priceforcities.org. Nuestro segundo anuncio para esta semana y este mes nos emociona mucho lanzar el reto de innovación en movilidad y COVID-19 en colaboración con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y en apoyo con FedEx. Buscamos soluciones principalmente en estos 5 temas: gestión de la demanda, transporte público, colectivo, movilidad activa y alternativas de transporte sustentable, sostenibilidad financiera del transporte público y la gestión también del espacio. Todos estos temas que son altamente relevantes y que hoy incluso analizaremos desde una perspectiva de género y de inclusión social. Así que a todas las personas que tengan que activen esta creatividad en beneficio de lo común, en beneficio de nuestra ciudad, los invitamos a participar. Para conocer más sobre la convocatoria, por favor consulten la página wri.wasuku.com. y para conocer todos los requisitos sobre cómo aplicar y también cuáles serían como las soluciones que está esperando el premio. Ahora, sin más preámbulo, les agradezco de nuevo que estén aquí con nosotras y le paso la palabra a nuestra moderadora Gisela Méndez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a WRI, a todo su grupo de socios, por hacer este panel que ya en la Semana de la Movilidad se ha hablado mucho de movilidad, pero sobre todo hemos visto la dificultad de la presencia de mujeres en los paneles. Y esto quiere decir porque las mujeres también tenemos dobles, triples jornadas que se han hecho evidentes durante la cuarentena, durante este periodo de pandemia y que sobre todo nos obligan a hacer una reflexión de
qué está pasando con las mujeres, con las niñas en su vida cotidiana y cómo eso tenemos que evaluarlo y verlo para llevarlo hacia la política pública. En cada una de las sesiones de WRI para la Semana de la Movilidad estamos haciendo una encuesta en Menti, que seguramente nos ponen por ahí la imagen, en donde queremos que a través de la sesión, la gente que nos está viendo pueda contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué criterios son clave considerar hacia una mejor normalidad en la movilidad de las mujeres y niñas durante y después de esta crisis sanitaria? Si conoces ejemplos reales en las ciudades en donde habitan, donde la pandemia haya revelado oportunidades para tener un mejor futuro para particularmente mujeres y niñas, y qué recomendaciones darías a las personas que están tomando las decisiones para pasar del discurso a la acción en políticas de género, sobre todo cuando estas decisiones se están tomando ahora, conociendo que pues muchas veces no hay muchas mujeres en estas áreas de tomas de decisión. Si entran a Menti, el código es el 606396. Y bueno, ahora sin más, pues me gustaría poder presentar a las panelistas que vamos a tener el día de hoy. Tenemos con nosotros a Angie Palacios. Ella es muy conocida a nivel Latinoamérica, sobre todo a través de su trabajo con la CAF para empujar los temas de género en el transporte, y es súper importante el trabajo que hace ella para poder unificar todos los discursos que hay en los diferentes países en Latinoamérica. Mabel Almaguer es directora de proyectos estratégicos de SEDATU, pero sobre todo tuvo la iniciativa de hacer un ejercicio denominado Mujeres en el Territorio, que impulsó la SEDATU hace algunas semanas, y que seguramente nos contará algo de esto. Gracias, Mabel, por estar aquí. Paula Viciado es especialista en movilidad de género, trabajó mucho tiempo para tanto la ciudad de Buenos Aires como para el gobierno nacional, y bueno, ella nos trae toda esta perspectiva desde la implementación de la política pública en Argentina. Judy Pollock, que es líder del programa de Ciudades del Futuro y que sobre todo a través de esta vinculación directamente con los gobiernos locales, cómo se involucra la perspectiva de género en los proyectos de transporte. Mónica Meltis, que es directora ejecutiva de Data Cívica, que nos presentará una visión muy interesante acerca de los datos sobre mujeres y sobre las mujeres y las niñas durante esta pandemia hacia atrás y hacia adelante. Y Viviana Tobón, que nos acompaña desde Medellín, en Colombia, también especialista en movilidad, también una mujer que ha tomado decisiones en la política pública y que sobre todo sabe lo que es traer la perspectiva de género a la mesa de decisiones, y bueno, podemos conversar todas juntas. Muchísimas gracias a todas por estar aquí, por atender el llamado de WRI. Y bueno, en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, ha cambiado nuestra forma de vivir. Y en esta forma de vivir se han mostrado muchas desigualdades y muchas inequidades que hemos normalizado como invisibles, y muchas de esas tienen que ver con los trabajos esenciales. Hablamos desde los conductores o las personas conductoras del transporte, particularmente en nuestra realidad latinoamericana, pero también debemos de hablar de cuáles son los impactos que se han tenido para esos trabajos no remunerados, mal remunerados, poco remunerados que tienen las mujeres y las niñas en México. En esta sesión lo que queremos explorar justamente son las necesidades y cambios que se han evidenciado. ¿Cuál es esta normalidad invisible que a través de la pandemia se ha hecho visible para las mujeres y las niñas? ¿Esta nueva normalidad va a ser mejor para las niñas y para las mujeres, o estamos realmente pensando que este es un factor que tenemos que cuidar? El día de ayer había, en la Semana de la Movilidad, se hablaba y hablaban los operadores y las autoridades de movilidad en México y en Latinoamérica, de que era importante empezar a ver la movilidad de otros tipos de trabajos, y todos esos trabajos que se mencionaban eran trabajos
predominantemente de hombres y no necesariamente se habló de movilidad del cuidado, de la movilidad de las mujeres que no se mide, que no se evalúa, que no se planea y que sobre todo no está presente todavía como un factor importante, aun cuando somos más del 50% de las personas usuarias de los sistemas de transporte. ¿Qué estamos haciendo desde la política pública, la incidencia en la política pública para poner esos temas en la mesa y tomar decisiones? Y sobre todo, ¿qué tan difícil es una vez que llegamos a ese espacio que realmente pase de un discurso a una acción de política pública que tiene un plan de implementación, presupuesto y resultados factibles? Entonces yo quisiera empezar esta conversación dándole la palabra a Mabel, sobre todo para hablar de por qué tenemos que hablar de mujeres y niñas en un concepto diferente. Parte de los roles de género que tenemos asignados y también de la división sexual del trabajo. Y me gustaría darte la palabra para que nos hables un poco de esto. Muchas gracias, Gis. Pues bueno, primero que nada, agradecer a WRI la invitación. Es un gusto poder compartir con todas ustedes. Sobre todo a muchas que ya conozco, Gisela, Jody, hola, ¿cómo están? Y bueno, creo que es muy, muy importante y yo siempre en todas mis reuniones, en todos mis conversatorios, empiezo por hacer esta diferencia o quizás nosotras ya la sabemos, pero mucha gente todavía no puede diferenciar entre sexo y género, ¿no? A lo mejor esto, si pudiéramos tener este conocimiento de manera general, creo que es a partir de esta diferencia que se pueden empezar a hacer los cambios. Entonces, sí quisiera decir que el sexo se refiere a las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Y el género son las características que asigna la sociedad a hombres y mujeres y pues no es algo con lo que nacemos, sino que es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, cómo debemos vestir, cómo debemos pensar. Pues, en resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Entonces, a partir de los roles de género es que comienza a hacerse también la división sexual del trabajo. El tiempo de las mujeres es vital y pues prácticamente lo empeñamos en emplear estrategias básicamente para ver cómo podemos realizar las actividades de cuidado. Entonces, la división sexual del trabajo viene acompañada también del capitalismo, en donde las mujeres se quedaban en el espacio privado con las labores reproductivas y los hombres se quedaban o se iban más bien al espacio productivo, económico y eran visibles, ¿no? Entonces, en función de esta división sexual del trabajo es que se construyen, se diseñan y se implementan cambios en las ciudades. Esto es algo histórico, no es algo que, o sea, es algo que venimos ya arrastrando de muchas décadas, ¿no? El desarrollo urbano y la ciudad sabemos que no son neutros. La ciudad funcional pues, fue concebida para responder a los roles de género del inicio del siglo XXI, justo donde las mujeres permanecían en los suburbios y los hombres pues se movían fuera de ellos para acceder a los centros de trabajo. Entonces, en este sentido, somos las mujeres las que generalmente pues padecemos estos malos diseños de ciudad y que al irnos incorporando al campo laboral y a los núcleos de trabajo, pues realmente no se han disminuido las cargas, sino que han aumentado, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos hacer una ciudad, cómo podemos diseñar una ciudad que al mismo tiempo pueda favorecer el traslado de las mujeres, pero que las mujeres no hemos dejado de cuidar, ¿no? O sea, no hemos dejado de lado las labores del cuidado y creo que las ciudades no están diseñadas para eso. Entonces me parece que este sería como el encuadre en el que podríamos comenzar a detallar la conversación y además también hablar un poco de cómo podemos enfocar la movilidad del cuidado sin verla como algo aislado. Quizá ya me estoy adelantando. La movilidad del cuidado es solamente un elemento de todo un sistema de cuidados que creo que es ahí por donde deberíamos de empezar. Está la economía del cuidado, la educación, diferentes labores que hacemos las mujeres
y que realmente creo que tenemos que poner atención en ello y después comenzar a hablar entonces sí de la movilidad del cuidado, porque si la vemos como un elemento aislado, creo que no estaríamos resolviendo las necesidades de las mujeres en este sentido. Y hasta ahí dejaría mi primer participación. Muchas gracias y creo que traes a la mesa un concepto clave que antes, cuando lo hablábamos antes de la pandemia, todo el mundo hacía, ay, ya van a hablar otra vez de lo mismo, y ahora que está en la pandemia, que estamos todos encerrados en casa, que no fue un mes, que ya van 4 meses, empezamos a hablar de, wow, estas labores de cuidado, tener a los hijos en casa, hijos e hijas en casa, tener adultos mayores, duplicar el trabajo del cuidado de personas con discapacidad, realmente no salirnos de la burbuja de la casa para ir al trabajo y olvidar que la casa sucede y sobrevive como mágicamente, que no existe esa magia, que realmente atrás hay labores de cuidado que se han hecho evidentes que tenemos que compartir y que, como bien lo dices, no desaparecen para las mujeres que decidimos entrar en el ámbito de trabajo, que al contrario se duplican y se triplican. En algunas ocasiones a mis amigos ingenieros en transporte les preguntaba por qué no se miden estos viajes de cuidado y muchos decían es que es muy complicado modelarlos, es muy complicado hacer una encuesta, es muy costoso y no sabríamos cómo hacer. Entonces, justamente creo que parte de el empezar a hablar de estos temas, y creo que Judy tiene bastante claro cuál es ese mecanismo para empezar a visibilizar el impacto que tienen las mujeres y su movilidad con este marco referencial que nos dio Maven. Entonces, Judy, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto participar en este panel con todas estas caras muy reconocidas y expertas en estos temas. Muchas gracias también a WRI por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de qué es lo que estamos viendo en los primeros meses de esta pandemia y cómo nos está afectando a las mujeres y específicamente en el sector de movilidad. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que es demasiado pronto para saber todos los impactos que tiene esta pandemia, pero lo que sí estamos viendo es que ya está exacerbando las desigualdades que ya existían antes de esta pandemia. Lo que estamos viendo a nivel global y en América Latina es un aumento en el desempleo y también en la precariedad del sector informal. Y esto está afectando desproporcionadamente a las mujeres. También estamos viendo, esto creo que es muy visible, un incremento en la vulnerabilidad de las personas que trabajan en servicios esenciales. Y en algunos de esos sectores, por ejemplo, en la salud o en servicio de alimentos, en limpieza, las mujeres también están representadas en mayor grado que los hombres. Otra tendencia que vemos, que ya hemos hablado de hecho mucho con Gisela y con Mabel, es el tema del aumento en la carga de trabajo doméstico no remunerado. Estamos hablando de la carga de trabajo en la casa que no está pagado. Y eso sabemos, desde antes afecta particularmente a las mujeres. También vemos, muy tristemente, un incremento en la violencia contra las mujeres y en la violencia familiar. Eso es una tendencia global, con más gente encerrada en sus casas. La verdad es que el hogar no siempre es un lugar muy seguro y de hecho se ha hecho aún más inseguro en estos tiempos. Otro tema que vemos es mayor riesgo para personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas o con inmunodeficiencia, que eso en México, acá donde vivo, es un tema bastante clave, sobre todo por temas de obesidad y otras enfermedades crónicas acá en México, y eso afecta también desproporcionadamente a personas que viven en situación de pobreza. Entonces, en general estamos viendo una situación muy precaria que afecta mucho a las mujeres y a personas que ya tenían cierto grado de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Todo esto cómo afecta a la movilidad de las mujeres. Y aquí puse una foto de un fotógrafo increíble acá en Ciudad de México. Esto es el metro de Pantitlán en abril, o sea, digamos que ya cuando estábamos en medio de la pandemia. Eso no significa necesariamente que la gente deja de necesitar desplazarse. Entonces, lo que hemos visto en general es que al resultado de los ingresos reducidos, eso significa que muchas personas pues tienen menor posibilidad de poder pagar por su transporte,
lo cual ya representaba para los hogares con menos ingresos una mayor carga. Entonces ya representa aún más proporción de sus ingresos del hogar. Esta movilidad limitada puede significar acceso limitado a servicios públicos y a provisiones como comida y agua, y eso es una tendencia global, que las mujeres también suelen ser las responsables de ir al súper, de ir a pagar los servicios públicos, etc. Entonces, esta pregunta que acabo de decir, quédate en casa, pues mucha gente no tiene esa posibilidad. Necesitan desplazarse para obtener ingresos y o para cuidar a miembros de su familia y no tienen la posibilidad de resguardarse. Y finalmente, lo que estamos viendo también para las mujeres es un incremento del miedo de los sistemas de movilidad. Si ya de por sí las mujeres tenían mucho más miedo de usar esos transportes públicos por temas de sufrir violencia, ahora sí se ha aumentado ese miedo, tanto por el miedo de contagiarse como por los espacios públicos que ahora están más solos y que pueden parecerse más inseguros. Entonces, esto puede implicar que las mujeres tienen que realizar viajes aún más complejos y más caros, que pueden estar escogiendo utilizar medios más caros, viajar en horarios limitados. Entonces, estamos viendo que la movilidad es más limitada y se percibe como más riesgosa por muchas razones. Siguiente, por favor. También quisiera hablar de cómo los cambios en la operación de los sistemas de transporte público afectan a las mujeres. Muchas veces solo pensamos en las mujeres como personas usuarias, pero también hay mujeres que están trabajando en la operación de estos sistemas. Entonces, lo que hemos visto es la reducción en el número de personas usuarias y también en la capacidad, que por una decisión política se está limitando. Significa también que hay menos ingresos para las empresas operadoras, que puede traducirse en una reducción de mantenimiento y en inversión, y también en una reducción de la operación. O sea, estamos viendo que se está limitando a ciertos horarios, que muchas veces la decisión de qué horarios limitar, justo como estábamos hablando antes, tiene que ver más con la movilidad de casa a oficina, oficina a casa, que por lo general son los patrones de los hombres, y no toma en consideración la movilidad del cuidado, que significa tramos más cortos y quizás en horas valle. Y esto también pues tiene un efecto muy claro en la calidad del servicio. Luego, lo que vemos también es que las personas que trabajan en los sistemas de transporte público se enfrentan a un mayor riesgo. No hay mucha claridad en las políticas de sanidad, las condiciones laborales precarias, que ya de por sí estaban precarias antes de la pandemia. Por ejemplo, falta de cobertura en seguro, de salud, no les dan pausas para ir al baño, no hay mucha flexibilidad laboral si hay la necesidad de cuidar a alguien en casa, por ejemplo, y no les están dando equipo de protección personal. Sí, ya veíamos desde antes que las mujeres en el sector transporte solían estar en los puestos riesgosos, por ejemplo, roles de limpieza o de taquilla, donde tienen que interactuar cara a cara. Y como sabemos todas en este panel, hay una representación desbalanceada de las mujeres, sobre todo en posiciones de toma de decisión, y es muy probable que esta pandemia pues, no ayude a mejorar ese balance. Entonces, que también pensemos más allá de las mujeres usuarias, sino también a las mujeres que están representadas de cierta manera dentro del sector de movilidad. Siguiente, por favor. Y nada más quisiera dejarles, digamos, una pregunta para ir pensando, y creo que también les estamos invitando a participar a través de Menti, para ayudarnos a hacer esta lluvia de ideas de cómo podemos aprovechar esta coyuntura para reconstruir mejor. Cómo reconstruíamos en una mejor normalidad. Antes de esta pandemia no necesariamente era bueno. Entonces aquí puse un par de ideas que me encantaría discutir con las demás panelistas. La primera es repensar el transporte público. Estamos en un momento donde podemos aprovechar para reconsiderar políticas tarifarias, cuáles son las medidas de seguridad y salubridad sobre estos sistemas de transporte, los horarios de operación, a qué le damos preferencia, las ubicaciones de la infraestructura de las paradas, la comunicación hacia personas usuarias, etc. Entonces, podemos aprovechar este momento para repensar todo esto. Luego, como ya habíamos hablado, por muchísimo tiempo no se tomaba en cuenta la movilidad del cuidado. Entonces, una idea es priorizar las rutas y acceso a servicios públicos, por ejemplo, centros de salud, a lugares de compras necesarias, por ejemplo, los mercados, y a las escuelas, que sobre todo son muchos puntos clave de destino para las mujeres.
Luego estamos viendo una muy buena oportunidad para promover la movilidad activa y podríamos abrir más espacios para peatones y ciclistas y hacer estos espacios accesibles, incluyentes, seguros y legibles, es decir, hacia dónde me dirijo, cómo sé cómo llegar a dónde, etcétera. Y poner un foco en la movilidad local. Por mucho tiempo hemos solo pensado en transporte masivo, ahora sí estamos casi todo el mundo resguardado en casa y tenemos una movilidad más limitada en nuestra zona inmediata. Entonces aquí puse el ejemplo, acá en Ciudad de México se ha hecho unas ciclovías emergentes, hay una muy importante sobre Insurgentes, que es una avenida muy grande, que hace 4 meses era impensable. Entonces aquí creo que tenemos una muy buena oportunidad que podríamos aprovechar. Y finalmente, también pensando en afuera de nada más las mujeres usuarias, podríamos mejorar las políticas laborales para el personal que trabaja en el sector de transporte público. Promover un trabajo digno con mejor protección y políticas claras de limpieza, equipamiento y flexibilidad, sobre todo pensando en las necesidades del cuidado del mismo personal que trabaja en ese sector. Entonces, digamos que son unas primeras ideas. Estoy segura que hay miles más y me encantaría tener chance de platicar con ustedes y empezar a promover estas ideas dentro de la toma de decisiones a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel global. Entonces, con eso cedo la palabra. Muchísimas gracias y espero haber inspirado una buena discusión. Muchísimas gracias, Jody. Creo que absolutamente sí logras enmarcar eso y sobre todo haces evidente varias cosas, que las mujeres, además de tener trabajos a veces precarios en los sistemas de transporte, son los trabajos que tienen más vulnerabilidad ahora en temas de contagios, pero que sobre todo después de esos trabajos, uno tiene que regresar a la casa a seguir haciendo trabajo de cuidado. Y eso es extremadamente importante. Creo que la movilidad del cuidado es algo que debe de ser esencial en las mesas de planeación de los sistemas de transporte y que sobre todo se consideren los patrones tan dispersos que tienen justamente esta movilidad. Las mujeres, como tú bien lo dices, usamos el transporte público, pero sobre todo para la movilidad del cuidado caminamos y usamos el transporte público. Y para eso tenemos que andar en la calle y no solamente ahora es un tema de contagio, sino que antes de la pandemia 7 de cada 10 mujeres no nos sentimos seguras caminando en el espacio público. Entonces hablamos de que no estamos metiendo los suficientes datos como para hacer evidente que realmente es una necesidad y creo que eso abre perfectamente el tema del que nos va a tratar Mónica, que es justamente esa medición de la desigualdad y la salud pública, de cómo es necesario empezar a traer los datos para construir estas narrativas urgentes de atención hacia las mujeres. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí y te paso la palabra. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Justamente, digo, mucho de lo que presentó Jody me encanta porque es una gran introducción a la parte de los datos, que en realidad tocamos muchos temas similares. Entonces me parece una gran conversación que tener, además de que hemos coincidido en otros espacios. Yo les voy a platicar un poco de la parte más desde los datos y de la desigualdad y la salud pública que está relacionada con esto. No sé si le podemos dar a la siguiente, por favor. Bueno, esta es una cosa, digamos, con la que me gustaría iniciar, que he platicado con una amiga que además sabe un montón de esto. Les recomiendo que la busquen, se llama Nicole Huete. Ella trabaja en Intersecta. Y justamente para enmarcar un poco la discusión, esta cita me parece importante, que dice que la prevención de la violencia contra la mujer debe ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural, ¿no? Siguiente, por favor. Y que tiene mucho que ver con justo cosas que hemos podido identificar de forma mucho más visible durante la pandemia, ¿no? La imposición de esta cuarentena pues ha levantado una serie de cuestionamientos y preocupaciones, digamos, que tienen que ver con la desigualdad y con la fragilidad de la economía, ¿no? También. Y en México, a diferencia de otros países, pero también que se ha reproducido en otros países, la desigualdad,
digamos, se traduce en el privilegio de quedarte en una casa o no, ¿no? Y toda la movilidad que tiene que ver en torno con este privilegio, ¿no? Para comenzar, la movilidad de las ciudades, digo, esto es algo que ya habló Jody, entonces no me voy a detener mucho, pero justamente el tema de la movilidad en las ciudades para las mujeres está muy vinculado a, a patrones que tienen que ver con lo que se le llama como viajes encadenados, que son viajes que están muy asociados al cuidado, que ya platicaba Jody, ¿no? Que es a diferencia de los hombres que viajan de forma pendular, que es como de ida y de regreso, de ida al trabajo y de regreso a su casa, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones en términos de cómo se mueven las personas de forma diferenciada y cómo afectan, por ende, la falta de movilidad en estos momentos, ¿no? O digo, no la falta de movilidad, sino el cierre de ciertos espacios de movilidad, ¿no? Un dato interesante es que las mujeres invierten 3 veces más horas que los hombres en labores domésticas y un poco más de 2 veces lo que ellos en labores de cuidado, ¿no? Y esto tiene un efecto total en la forma de organización de las mujeres, en la forma en la que las mujeres organizan su tiempo, ¿no? Organizamos nuestro tiempo, a diferencia de los hombres. Siguiente, por favor. Y acá no me detengo porque ya Jody dio una súper buena introducción, entonces me voy a pasar a la parte más como de quiénes pueden hacer cuarentena en México. Siguiente, por favor. Nosotras estamos haciendo un trabajo en una página que se llama Viral. Ahorita se las pongo acá porque viene todo esto con gráficas y muy desagregado para quienes quieran clavarse un poco más. Lo primero que hay que decir es que en México, bueno, algo que ha evidenciado la cuarentena es el tema de desigualdad, ¿no? Como ya decíamos, relacionado a quiénes pueden quedarse en casa y quiénes no. Y estos privilegios en realidad pues han evidenciado muchas desigualdades estructurales en la que por supuesto el género es un tema muy importante, ¿no? Para empezar, me gustaría como platicar un poco de la visión de quienes tienen un trabajo, quiénes son empleadores, quiénes son empleados, ¿no? En México, el 23% de la población ocupada femenina es autoempleada, son mujeres, ¿no? Frente a 21% de los hombres. Entonces, de entrada, sabemos que las mujeres tienen un poquito más de autoempleo que los hombres, ¿no? Y todo lo que conlleva el autoempleo en torno a algo que ya también platicaba Jody sobre la seguridad social, ¿no? Si dividimos por sexo, el 61% de las mujeres autoempleadas ganan menos de un salario mínimo, frente a 48% de los hombres, ¿no? Entonces, ahí también una diferencia importante. El 77% de las personas autoempleadas tiene más de 74 años, que eso también es una conversación que a mí me gustaría agregar a la parte de las preguntas, cómo hablamos de los cuidados específicamente a las personas de la tercera edad, ¿no? Que creo que es algo súper importante en el contexto del COVID, en el cual las niñas y los niños no pueden ir a la escuela, los padres y madres de familia tienen que salir a trabajar de cualquier forma y quienes se quedan cuidando a las niñas y a los niños, pues son las personas de la tercera edad, ¿no? Y bueno, son personas que viven en muchísima precariedad. El 57% de quienes tienen entre 55 y 73 años reciben menos de un salario mínimo al mes, ¿no? Y que eso es una cosa brutal. Otra cosa importante, por el otro lado está el tema de la industria en la que laboran las personas, ¿no? Muchos empleos en México dependen de las industrias donde la naturaleza de las actividades impide que se haga trabajo desde casa, ¿no? Como tiene que ver, relacionados, por ejemplo, como el transporte o la industria restaurantera, o en las que el trabajo requiere insumos que no están necesariamente en la vivienda de los trabajadores, como industria manufacturera, agricultura, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente quienes trabajan en industrias donde no se realiza trabajo desde casa son quienes tienen menos ingreso, ¿no? Entonces, eso aumenta, digamos, a la precariedad en este contexto. Siguiente, por favor. Aquí me gustaría detener, y perdón que voy un poco rápido y si hay muchos datos me pueden ir preguntando, pero sé que tenemos poco tiempo y me gustaría como nada más hacer estos enmarques para poder tener esta discusión después. Esto está relacionado con el privilegio de la salud y por supuesto que tiene mucho que ver con la movilidad en espacios urbanos específicamente, ¿no? Y el diseño urbano moderno.
si podemos pasar a la siguiente. Si exploramos la relación entre la escolaridad y 3 padecimientos que han sido súper como mencionados en el contexto del COVID, que ahora, como todas sabemos, de comorbilidades, que son diabetes, hipertensión y obesidad, ¿no? Hay una relación clara entre baja escolaridad y específicamente diabetes e hipertensión. El 35% de las mujeres que estudiaron hasta primaria o menos tienen un diagnóstico de hipertensión, frente a pero es un montón todavía, 19.5 de las que tienen secundaria con el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces hay una clara también relación entre baja escolaridad y hipertensión, por un lado, ¿no? El 15% de los hombres que tienen primaria reportan no tener diabetes y solo el 7.5 de quienes tienen licenciatura tienen diabetes, ¿no? Entonces ahí también vemos una relación importante en este sentido. Y por otro lado, el 32% de las personas en localidades urbanas con escolaridad hasta primaria tienen hipertensión y 24% de las contrapartes en localidades rurales reportan lo mismo, ¿no? Entonces hay un vínculo, pareciera que hay un vínculo entre la urbanidad, relacionado por supuesto con la forma de movilidad y la precarización y las desigualdades en estos espacios, con comorbilidades asociadas evidentemente a la desigualdad, ¿no? Que es uno de los riesgos muy importantes en México, con una población que tiene muchos de estos padecimientos. Siguiente, por favor. Respecto a la obesidad, su relación con la pobreza es inversa, ¿no? Entre mujeres, digo, ya hay un tema genético de salud que tiene mucho que ver con la obesidad de las mujeres, que ha sido muy investigado. Yo no me voy a meter ahí porque yo no soy médico, pero en los datos sí se ve que entre mujeres específicamente 1/3 de la población es obesa, y en los hombres la relación es inversa. Entre más alto sea el nivel de escolaridad, mayor el porcentaje de obesidad, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas que seguir entendiendo, pero tiene, sin duda, es un efecto, digamos, como de los más importantes durante el COVID. Y ya me voy a apurar porque sé que tengo poco tiempo. La obesidad es más común en zonas urbanas. En ese sentido, digamos, como entender que no tiene solamente que ver con los hábitos alimenticios, sino, o sea, como los hábitos alimenticios están condicionados a un montón de cosas que tienen que ver con la situación socioeconómica, con la movilidad, con el espacio geográfico que ocupamos, y también el control que se puede tener de la obesidad y las enfermedades como hipertensión y diabetes, ¿no? Que están muy asociados también a justo los espacios de cuidado, los espacios, digamos, como de salud que tenemos, de intervención y de prevención, ¿no? La siguiente. Y bueno, yo quería vincular todo esto, que ya sé que está medio esquizofrénico, pero creo que también tiene mucho que ver con la evidencia que tenemos de los espacios de cuidados en este momento, y hablo específicamente de las llamadas del 911, entendiendo que hay un montón de discusión que hay en torno a estos datos y a estos indicadores, ¿no? Pero quería mencionarlo. En la Ciudad de México se redujeron las carpetas por violencia familiar en un 20% en comparación con abril del año pasado. Esto significa, pues, creo que tiene un efecto, digamos, en que no puedes acudir a levantar una denuncia literalmente, ¿no? Aunque la Ciudad de México ya tiene un servicio para levantar la denuncia en línea, pero bueno, hay un montón de cosas también asociadas a la posibilidad de acceder a este servicio, ¿no? Y aunque disminuyeron en 20%, las llamadas a la línea mujer, que además la línea mujer no solamente lleva casos de violencia, lleva muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay cosas desde llamadas por preguntar cosas sobre el COVID hasta temas de denuncia de violencia doméstica, ¿no? Pero sí hubo un aumento en el 97% de las llamadas, de 97% en las llamadas. Si le podemos dar a la siguiente, creo que estos datos también vienen ahí para que se puedan ir viendo. Comparando las llamadas de este año al pasado, hubo un aumento de 97%. Las llamadas por violencia familiar antes de febrero representaban por lo general 9% del total de las llamadas en cada mes, y en febrero subieron a 11% y en marzo subieron a 15%, ¿no? Entonces, si cruzamos esto con otros datos, sabemos de hecho que sí hay un aumento en la violencia en el hogar, que también tiene que ver pues con que estamos pasando más tiempo acá y con visibilizar toda la precariedad y la violencia que hay en torno a estar confinadas en un espacio, ¿no?, específico,
en un lugar en donde tendríamos que estar seguras, digamos, de alguna forma, ¿no? Y de las llamadas de las mujeres que viven en la Ciudad de México, si lo dividimos por alcaldías, en 5 alcaldías se concentran, ¿no? En Coajimalpa, Milpalta, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, que además son muchos espacios de la periferia dentro de la ciudad, ¿no? Y que eso también se relaciona con el tema de movilidad y con el tema de cómo las mujeres estamos, pues sí, cómo las mujeres nos movemos y de qué forma justo actúan las barreras de accesibilidad diferencial, ¿no? A la ciudad, y cómo se traduce eso en qué tanto acceso tienes a los bienes y a las oportunidades que están asociadas a la construcción de una ciudad, ¿no? Entonces solamente me gustaría terminar diciendo que creo que hay un montón de reflexiones también en torno a justamente cuáles son los bienes y servicios a los que podemos acceder desde diferentes espacios, ¿no? Pensando en la movilidad que implica y cómo limita como un mayor tiempo de traslado y como una diferente forma de traslado que tienen las mujeres en torno al cuidado, termina por limitar los recursos económicos para acceder a otros consumos de bienes y servicios, pero también al tiempo que tenemos para aprovechar la ciudad y los beneficios que hay en una ciudad, ¿no? Y cómo esto afecta en la organización del tiempo que gira en torno a transportarte o trasladarte en espacios y en momentos súper largos, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí y pues bienvenidas si hay preguntas y a la discusión también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que terminas con un tema que es estructural para los temas de ciudad y para los temas de mujer, que es la violencia contra la mujer, y inicia desde que decidimos no ver qué es lo que está pasando. Invisibilizar los datos, no digamos de transporte, de construcción de ciudad, de gestión, de mujeres en la toma de decisiones, sino en la vida cotidiana de las mujeres, desde sus labores de cuidado, desde la violencia que existe dentro de los hogares, ya estructural desde hace cientos de años, y que sigue siendo un indicador invisible. La cifra negra de la violencia contra las mujeres es altísima, al menos en México, y ahora vamos a pasar justamente a esta dimensión latinoamericana con Angie, con Paula y con Viviana, porque creemos que esto no es un tema de México machista, sino es un tema latinoamericano que también ha visto este reflejo de una demanda de hartazgo de las mujeres por todos lados. Y creo que es un tema súper importante. Entonces, quisiera darle la palabra a Angie justamente para ver qué está sucediendo en este tema desde la perspectiva latinoamericana, qué está sucediendo en las ciudades y qué es lo que estamos haciendo para poder evidenciar esto. Antes de esto, quisiera recordar la encuesta interactiva que tenemos en Menti. El código es 606396, y también quienes estén levantando la mano para poder intervenir, déjenos sus comentarios en el chat. El equipo los está concentrando para poder pasarlo a las ponentes. Entonces, Angie, desde tu perspectiva latinoamericana, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Gisela. Buenos días a todos. Gracias a todas mis colegas. La verdad que la introducción fue bastante completa, entonces deja espacio para conversar. Y la verdad que es buenísimo, así que increíble la organización. Sí, desde la visión latinoamericana, voy a dar un poco dos puntos rápidos de introducción y así le dejo la palabra a Paula y el resto. Una es que todo esto ya lo sabíamos, ¿no? Todo el tema del trabajo no remunerado, creo que hay un montón de datos, hay un montón de evidencia. Las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la misma Instituto de la Mujer en México, un montón de entes en la región, tenemos hablando ya esto por una cantidad de años, y desafortunadamente tuvo que suceder algo tan drástico como la pandemia para que pueda ser visible para el público en general. Entonces ya no se vuelve una conversación de nicho o de temas de transporte, sino que ya todo el mundo lo tiene, creo, bastante internalizado, desde la propia experiencia de las mujeres que tal vez no lo tenían, no eran conscientes de cómo su movilidad es distinta,
hasta, creo yo, por lo que he escuchado y he leído y esperaría, los planificadores o las planificadoras de transporte, sobre todo, y que, bueno, en la gran mayoría siguen siendo hombres. Entonces, ya sabíamos que, al menos en México, el trabajo de cuidado no remunerado significa el 20% del PIB del país. Esto es, de acuerdo a las Naciones Unidas, esto es más que la manufactura, más que los temas de comercio, de minería, de construcción, del propio transporte. O sea, 20% del PIB es un montón. Estos datos ya estaban ahí. Entonces, yo creo que esto no solamente es un tema de derechos de la mujer y de moverse libremente, tampoco es un tema de movilidad, sino es un tema de cómo vamos a reactivar la economía en esta post-nueva normalidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya hay suficientes argumentos como para poder llegar a sistematizar la inclusión de la perspectiva de género. Y eso por un lado, y si bien vemos que se están tomando acciones, al menos en la región, igual tengo una visión un poco más negativa de que no se está internalizando estos datos todavía, sobre todo de que no está todavía en la planificación, sino que es más una reacción que se está dando, que estamos tomando, que estamos liderando, pero todavía falta el reconocer de que esto es un paso adicional dentro de la planificación de transporte. Y el otro punto es que creo que también queda evidente ese rol conciliador o ese rol habilitador que tiene el transporte público en unir estos espacios, y no solo el espacio del empleo remunerado y el empleo no remunerado o el trabajo de cuidado, como lo había mencionado ya mis compañeras, sino que tiene que ver con un tema de accesibilidad, como también lo mencionaba hace poquito mi compañera, sobre el acceso a otros servicios. Entonces, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, bueno, el tema de violencias, obviamente de género, y de poder acceder a todos los servicios para poder atender, pero incluso hay unos temas de salud sexual y reproductiva que a las mujeres no están teniendo acceso. Y hacer esa conexión en que el transporte no es para moverse per se, no es por ir de punto A a punto B, sino es para acceder a un servicio. Eso también creo que estaba siendo visto de forma limitada por los entes de transporte. ¿Sí? Era cómo ser más eficiente, cómo llevar a la gente de la periferia al centro, ¿no? Era tiempos de viaje, ahorros en tiempos de viaje. Y en realidad no analizábamos el origen, el destino y la persona usuaria que en realidad estaba haciendo ese camino. Entonces, bueno, hemos visto como, creo que ya hay un montón de información sobre la cantidad de mujeres que están haciendo sus visitas prenatales, sus chequeos, eso cómo influye en realidad en la cantidad de conflictos o de problemas que pueden haber una vez que esa persona dé a luz. Entonces, bueno, esa parte de salud la estamos viendo ahora, estamos reconociéndola, que tiene una importancia clara y específica también para las mujeres, y espero que ese conocimiento permee, ¿no? De nuevo, se quede para el futuro, que no necesariamente lo veamos como un problema y es la pandemia y nos olvidamos de la pandemia y se fue. Entonces, yo lo resumiría un poco en eso, ¿no? En ver el tema del empleo, sí, el empleo remunerado y no remunerado, y luego empezar a reconocer todos estos servicios que la ciudad ofrece y que hasta la fecha han sido un poco olvidados en temas de planificación. Muchísimas gracias, Angie. Y creo que dices una frase que a mí me encanta, que es, sí, el transporte público no es acceder a espacios, es acceder a servicios, y yo me iría más arriba, es acceder a derechos humanos. Y el no tener este acceso, el decidir invisibilizar ciertos patrones de viajes, es coartar este acceso a derechos humanos básicos. Y bueno, Paula, tú estuviste al frente de, justamente en las mesas de decisión, me imagino también muy masculinas, pero bueno, tuviste la oportunidad de justamente ver estos temas dentro de las tomas de decisión. Un poco cuéntanos desde tu experiencia en Argentina, cómo puede ir avanzando esta perspectiva desde la experiencia de las mujeres que tienen que estar en la toma de decisión.
Bueno, creo que en Argentina el tema, digamos, la agenda de género en general, digamos, ¿no? Con todos sus matices, está muy presente desde hace algunos años, ¿no? Primero, a través de las organizaciones sociales, organizaciones civiles que se fueron movilizando para poder, primero, tener información de lo que estaba pasando respecto a la violencia de género. La verdad que las primeras en tener información y en generar canales de contención fueron las organizaciones sociales, ¿no? Después está un debate también muy, digamos, en agenda que tiene que ver con el aborto legal, con lo cual todo esto, digamos, puso a, digamos, la agenda de género en los medios de comunicación, en la comunicación, diría también, cotidiana ciudadana, en la comunicación política, ¿no? Esto como perspectiva antes de COVID. También, digo, antes de COVID, tenemos ahora un Ministerio de la Mujer y Diversidades, que existe recién desde diciembre del año pasado, es algo un poco nuevo, pero bueno, creo que ahí hay una buena información, y es que queremos darle peso e importancia al tema de las mujeres y que sea algo tratado de forma, digamos, transversal en todo el gobierno nacional, y diferentes leyes, digamos, que en estos últimos años fueron surgiendo. Una de ellas, por ejemplo, la obligación para que los funcionarios públicos se formen en perspectiva de género. Por supuesto, esto lleva tiempo, ¿no? Está claro que no es algo que se hace de un día para el otro, pero desde ese lugar creo que veo, digamos, visualizo alguna perspectiva positiva, digamos, con respecto a lo que podamos hacer de acá en adelante. En la ciudad de Buenos Aires puntualmente, digamos, bueno, estuvimos trabajando y mucho lo hicimos con Angie, con ustedes también, con todas, compartiendo información, y bueno, por lo menos tenemos hoy un plan de movilidad y género muy concreto, con acciones puntuales a realizar y también con mucha información, que un poco lo que decíamos, en realidad es información que ya conocíamos, pero bueno, tener los datos concretos de cada ciudad y del área metropolitana en este caso, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, creo que es fundamental también para poder tomar decisiones y hablar con, digamos, los tomadores de decisiones más políticos, digamos, con los alcaldes directamente, para poder realmente ver qué es lo que está pasando. Frente a esa realidad, lo que yo tuve como experiencia fue una reacción concreta, directa y rápida del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que ha sido reelegido, o sea que está 4 años más en la ciudad, para ponerse, digamos, directamente en acción y lograr hacer cambios contundentes respecto al tema de género y movilidad, ¿no? Y después tenemos un tema, bueno, fundamental, y lo están mencionando, pero que tiene que ver con la violencia de género. Sabemos que esto es algo que sucede en toda Latinoamérica, y Argentina también. Hemos visto un aumento en la cantidad de llamadas a los diferentes números que existen durante esta cuarentena. Obviamente estamos en Buenos Aires, en Argentina estamos en el día 98 de cuarentena, es un periodo muy largo, claramente, así que ha aumentado un 39% la cantidad de llamados. Lo que se hizo, y me parece que fue bueno, la verdad que no sé bien en otras ciudades, pero fue decir, bueno, además del número de teléfono que tenemos y que ya es bastante conocido por la población, porque hay mucha difusión y muchas campañas desde hace mucho tiempo al respecto, se dispusieron también canales de WhatsApp, de SMS, de email, digamos, para poder tener otras formas de hablar, porque obviamente si estamos en una casa y en general a más espacios chicos, no es posible conversar, ¿no? Salió también una campaña muy reciente, de la cual no tengo todavía información, porque es muy reciente, para que las mujeres eventualmente puedan ir a una farmacia y pedir un barbijo rojo, y que esto de alguna forma alerte, digamos, a la farmacia, y que puedan hacer un llamado a la policía o a centros, digamos, de contención, para darle contención a las mujeres, ¿no? Y en esto, nosotros acá en Argentina, y principalmente en Capital Federal y el área metropolitana, tenemos una restricción muy fuerte de la movilidad, principalmente del transporte público, que se ha reducido muchísimo. Estamos más o menos en el subte, 6% del uso del subte, comparado con un periodo regular, el transporte público en colectivo de un 32%, y de automóvil un 55%, ¿no? Todos se redujeron, pero principalmente el transporte público. Así que ahí lo que vemos obviamente es que las mujeres no tienen, bueno, ya sabemos que las mujeres no tienen en general auto, no son las que pueden manejar esos autos,
no son las propietarias y muchas no tienen ni siquiera la licencia de conducir, con lo cual por ahí no saben manejar, con lo cual esta incapacidad también de moverse en transporte público lo vemos como obviamente un peligro, digamos, para las mujeres que necesitan salir de esos lugares, ¿no? De esas casas donde están recibiendo violencia. Lo que sí creo que es interesante, y también hablan con un poco lo que han mencionado antes, y una perspectiva futuro, tiene que ver con la movilidad en el barrio local, ¿no? Y en este sentido, en la Ciudad de Buenos Aires se avanzó muy rápidamente en lograr poder hacer calles peatonales para poder tener, digamos, espacios donde poder caminar y al mismo tiempo hacer las compras en los lugares de alta comercialidad. Se han ampliado veredas en avenidas, en diferentes avenidas también, para que haya más espacio para poder tomarse el transporte público de forma segura, ¿no? Y son cosas que, digamos, para ver también la parte quizás, bueno, positiva, o sacarle algún provecho a todo esto que nos está pasando, digo, son obras que siempre pensamos hacer. Hace 10 años que creo que estamos debatiendo algunas cosas de cómo las hacemos, y con esto fue en 2 o 3 semanas, digamos, se hizo y de forma rápida y relativamente masiva, digo, se intervinieron 100 calles al mismo tiempo. Estamos de repente pensando ver cómo, sé que lo hicieron mucho en Colombia, ¿no? Y creo que en México también, ampliando las ciclovías. En Buenos Aires estamos pensando por primera vez hacer ciclovías en las avenidas, que nunca lo habíamos pensado. Bueno, esta es la parte en donde digo, creo, y lo hemos hablado mucho, de decir, bueno, cómo nosotros mismos como gobierno muchas veces nos limitamos, pensamos las cosas 150.000 veces, le damos vueltas y al final, digamos, frente a la urgencia, en realidad lo podíamos hacer, ¿no? Teníamos la capacidad técnica, los recursos económicos y la claridad de dónde había que hacer y qué es lo que teníamos que hacer, con lo cual, bueno, esto me parece que es positivo y tenemos que tomarlo como un aprendizaje. Muchísimas gracias, Paula. Y sí, tienes razón. Creo que la Ciudad de México y se vería muy identificada en estas tomas de decisiones que de repente consideraron un sí cuando era imposible a veces ponerlas en la mesa. Y esto habla de la capacidad de reacción que deben de tener las ciudades ante las emergencias y justamente cómo hacemos que los temas de las mujeres y las necesidades de las mujeres estén también en ese grado de emergencia. Y ahora pasamos con Viviana, que está desde Medellín, y Medellín ha sido famosa por 2 cosas: innovación y atención a la desigualdad urbana. Y creo que ahora Florencia Serranía, que es la directora del Metro, en otro seminario de Revolución Sostenible, dijo que la innovación está en la operación de la ciudad. Ella se refería a la operación del metro, pero creo que también está en la operación. Ahí es donde está la verdadera innovación, en la atención ahora sobre desigualdades, que ustedes lo han hecho bastante bien. Pero, ¿qué pasa justamente con esta perspectiva desde las mujeres para la atención de sus necesidades en la ciudad? Viviana. Hola a todas, muchas gracias nuevamente por la invitación, antes que todo, y a ti por esa buena moderación de este panel, Gis. Bueno, no, yo creo que deberíamos decir de Colombia en general, no solo en Medellín, que es uno de los países de Latinoamérica donde las mujeres tenemos una mayor inserción en la vida laboral, en la vida pública y en general en la política. Pero con un fenómeno muy bajo todavía de repartición de labores en el hogar. Entonces trabajamos 8 o 10 horas a lo latinoamericano y tenemos que llegar a cuidar a los hijos, a hacer la comida y preparar todas las labores del hogar. Entonces eso, para la mujer promedio de Colombia, que trabaja mucho, que está metida en muchos escenarios laborales que de pronto en otros contextos no le están, supone una carga mucho mayor. Tenemos también unos patrones culturales difíciles, sobre todo cuando las mujeres llegamos a posiciones de liderazgo. Creo que todavía no se nos perdonan ciertas formas de liderazgo a las mujeres, sobre todo en los contextos de poder, ¿no? Todavía las mujeres que tenemos carácter somos conflictivas cuando ponemos límites. Entonces creo que es algo que tenemos de alguna manera que lidiar, y máxime en un sector históricamente masculino como es la movilidad, como es el transporte. Yo me hice fundamentalmente, inicié muy joven en el transporte con transportistas y tuve que lidiar con muchas limitaciones y muchos patrones culturales.
creo que esa es de alguna manera nuestra realidad. A pesar de eso, en Colombia somos todavía muy tímidos en la agenda de equidad de género. Creo que apenas puede deberse a la falta de discusión, a que creo que no es un problema que ni siquiera haya sido identificado como problema susceptible de intervención de las políticas públicas. Estamos apenas subiendo en generación de problemas, es decir, creo que arrancamos en los derechos, en la libertad, en la emancipación. Por ahora puede que estemos, creo yo, más en una discusión muy seria en torno a la violencia y a la salud sexual. Es decir, hoy se está dando un fenómeno en Colombia muy, muy interesante, muy doloroso también, de casos profundos y muy permitidos por muchos años de acoso, de abuso en los contextos laborales. Y creo que es ese tema que está en la discusión. A lo que voy es que, infortunadamente, como en cualquier espectro de problemas públicos, las culturas tenemos generación de problemas, ¿no? Entonces, los países europeos ya están pensando en unas cosas distintas y seguramente pasaron por nuestras discusiones hace mucho tiempo. A lo que voy es que soy un poco pesimista con el tema de la movilidad, porque siento que así como apenas estamos dando esos escalones en ciertos problemas muy críticos que tienen que ver con temas que involucran nuestra integridad, nuestra libertad, pero también nuestra vida, la movilidad es un tema, por no decirlo todavía, muy limitado y invisible digamos, en la batería o en la visión de los tomadores de decisiones de políticas públicas. Eso lo hace que sea mucho más complejo por las razones y por la realidad que tenemos de nuestras ciudades. Yo digo que además difícilmente nosotros hemos logrado en las ciudades latinoamericanas posicionar en la agenda pública y como problema público el problema del modelo de movilidad centrado en el coche. Apenas creo que llevamos muchos años hablando de esto, pero apenas creo que por cuenta de cuando el tema climático tocó un límite, apenas estamos empezando a ver que es un problema cuando sabíamos que de tiempo atrás era un modelo de movilidad que profundizaba las desigualdades, que era profundamente inequitativo, que precisamente era lo que nos impedía como sociedad que muchos sectores de nuestra sociedad tuvieran acceso básico a derechos como la salud, como la educación, como la recreación. Es que el tema de la movilidad o va a ser una ciudad cuya movilidad dependa fundamentalmente del uso del coche o la tenencia del coche, no significa únicamente un tema ambiental, es un tema de que quien no tiene ese coche no tiene acceso a la educación, al menos en igualdad de condiciones, no tiene acceso a la salud o no puede tener acceso incluso a la recreación y a otros derechos sociales y colectivos. Creo que por eso es aún complejo que todavía la movilidad con enfoque o perspectiva de género pueda tener pueda surtir ese problema de publificación, digamos, en términos en clave de políticas públicas. Sin embargo, creo que este nuevo enfoque, esta nueva visión está profundamente ligado a la transformación de ese modelo de movilidad. Fundamentalmente porque en las ciudades latinoamericanas seguimos ese modelo de desarrollo de las ciudades americanas del siglo XX, que empezó a entrar en crisis con la crisis del petróleo en los 70, pero que nos enseñó a que el concepto de ciudad moderna se ligaba a una ciudad que diseñábamos para ser coche dependiente, es decir, calles sin andenes o banquetas, sin cruces, o con cruces solamente construidos para la circulación rápida y fluida de los coches, puentes, vías elevadas, una ciudad dispersa que es unida por vías de 6 o 7 carriles incruzables por una persona caminando. Y la realidad que tenemos es que las mujeres somos las que tenemos menos acceso a esos modos motorizados, somos las que tenemos menos acceso al coche y somos las que dependemos más del transporte público y caminamos más. No necesariamente nosotras quienes estamos acá, que tenemos una posición privilegiada en medio de todo, sino las mujeres de la realidad profunda o de nuestras ciudades profundas. Entonces, más o menos a lo que voy es que si en la ciudad moderna, si en ese concepto de ciudad moderna que heredamos del modelo americano y que estamos hace muchos años tratando de transformar, las personas están en la última prioridad de la pirámide, pues pareciera que las mujeres ni siquiera están. Precisamente porque dependen de esos modos de transporte que han sido históricamente olvidados por el Estado. Nosotros en nuestras ciudades latinoamericanas, a los gobiernos históricamente les ha costado entender que el transporte público sea un sector que requiera de la atención del Estado, como lo es la salud y la educación. Nos seguimos debatiendo entre si el transporte debe o no ser autosostenible. La realidad es que todavía nuestras ciudades están condenadas a sistemas de transporte precarios, informales, inhumanos, y nos ha costado mucho transformar eso. Y esa es la realidad de las mujeres.
el acceso al transporte público que es inseguro, caminar en calles oscuras, deshabitadas, peligrosas. Yo siempre, cuando hablo del tema y lo pongo, y sobre todo lo hablo con hombres, digo, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa bajarse del transporte público, del autobús? O tratar de llegar a su casa, y lo primero que nosotros hacemos es buscar en nuestro bolso, en nuestra cartera, las llaves rápidamente, porque sabemos lo que significa no poder ingresar rápido a nuestra casa. O sea, ¿qué significa para nosotros enfrentarnos a una calle oscura? ¿Qué significa para nosotros enfrentarnos a una ciudad deshabitada? Entonces, discúlpenme ser un poco pesimista, creo que es un problema que no está aún en la agenda, que está en la discusión, pero que esté en la discusión no significa que no debamos seguirlo haciendo. Y creo que, como lo decía, creo que lo decía Pablo, lo decía Angie también, pues llegó esta nueva normalidad de alguna manera para acelerar esa discusión, y precisamente todo aquello que tenemos que aprender a cuidar desde la perspectiva de movilidad en esa nueva normalidad, pues es precisamente lo que nos permitirá cerrar esas brechas de desigualdad en la movilidad del cuidado, que es fundamentalmente la dinámica de la movilidad de las mujeres. Muchas gracias, y creo que tocaste un punto que quisiera retomar. Es verdad que aún cuando nosotros, como bien lo dice Angie, ya lo sabíamos, pero al parecer no está normalizado, todavía es difícil ponerlo. Es una discusión que tenemos mujeres como nosotras, que tenemos acceso a privilegios, pero que sobre todo lo estamos haciendo desde un contexto urbano. Y algo que hace falta todavía en esta discusión es hablar de los contextos rurales, en donde las violencias estructurales y la falta de atención de las políticas de movilidad todavía tienen mayores desigualdades. Y para esto me gustaría cerrar este bloque dándole la palabra a Mabel, porque sé que también es una ferviente posicionadora de este tema, de la política rural y de los contextos rurales en estas discusiones. Entonces, Mabel, tu opinión. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que creo que todas las participaciones han sido valiosas y han dejado pues conceptos y definiciones muy, muy claras, ¿no? Creo yo que justamente como alguien ya lo mencionaba, pues bueno, la pandemia exacerbó las desigualdades, pues que ya sabíamos que existían, ¿no? Pero que ahora las hizo un poquito más visibles. Sin embargo, creo que también nos hace falta todavía conocer a qué se refieren los cuidados. O sea, esta parte de los cuidados, que no nada más es una situación física, ¿no? No es solamente ir y cuidar, ir y llevar a los niños a la escuela, llevar a personas con discapacidad, cuidar a adultos mayores, sino que también tiene que ver con la parte afectiva, con lo educativo. Que generalmente recae en las mujeres, ¿no? Y tenemos que hablar de que sin los trabajos de cuidado, cualquier economía, cualquier sociedad, en cualquier ámbito, estaría perdida. Entonces, me parece que siempre cuando hablamos de zonas urbanas y zonas rurales, cuando llevamos todo esto ya a la zona rural, pues las brechas de desigualdad se hacen todavía más evidentes, ¿no? Entonces, las mujeres rurales sí se hacen cargo, sí tienen labores del cuidado, casi como todas nosotras, nada más que pues sin todos los privilegios que nos rodean, ¿no? En la parte urbana. Pero además de eso, ellas también en las zonas rurales se hacen cargo de los cuidados de su propia familia, de los cuidados de la comunidad e incluso de los cuidados pues bueno, de toda una red comunitaria, ¿no? Pero aunado a eso, también tienen que buscar la forma en la cual llevar el sustento y la comida pues sí, a la casa, a la familia. ¿Y esto qué quiere decir? Que también tienen un trabajo de campo, ¿no? O sea, que también trabajan la tierra para autoconsumo. Y eso tampoco se visibiliza. Y eso tampoco no tiene ningún recurso, nadie les paga por eso, ¿no? Y eso también son jornadas laborales. Entonces, cuando hablamos también del sector agrario, pues bueno, no se limita únicamente al cuidado del hogar y la familia, sino que incluye el cuidado y el trabajo de las tierras, solamente y con la única finalidad de dirigirlo al bienestar de la familia. Entonces, esto quizá pueda salirse un poco del tema central, que es la movilidad del cuidado,
pero yo me regreso y quiero hacer hincapié en que no podemos hablar de la movilidad del cuidado sin entender antes todo este sistema de cuidados y de qué estamos hablando cuando hablamos de los cuidados, ¿no? Me parece que también, si apenas en las zonas urbanas estamos hablando de la movilidad, hablar de movilidad rural todavía nos queda muy lejos. Creo que no hemos todavía alcanzado a detectar cuáles son las necesidades en las comunidades, ya no rurales, en las ciudades medias y en procesos de consolidación. Creo que todavía nos falta ver realmente qué es lo que necesitan las personas, qué es lo que necesitan las mujeres y cuáles son sus modos de desplazamiento, porque cada una tiene particularidades muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablar de eso y también hablar un poco de lo que hace la Secretaría. Hablaban de cómo, pues sí, cómo han reaccionado los gobiernos, ¿no? Cómo se puede hacer frente a través de políticas públicas. Creo yo que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tenemos un doble reto, porque justo vemos las dos zonas, ¿no? Las zonas rurales y las zonas urbanas. Pero además de eso, lo vemos a partir de escalas territoriales, es decir, desde la escala de la vivienda, del barrio, de la ciudad, la propiedad social y, bueno, todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo tejer estrategias que realmente puedan funcionar y que sean incluyentes? No nada más en los temas de cuidado, sino en visibilizar todo lo que las mujeres necesitamos y que se debe de institucionalizar, ¿no? Entonces, en la Secretaría lo que estamos haciendo ahorita, y ya lo mencionaba Gisela al inicio, es que apostamos por una estrategia que se llama Mujeres en el Territorio. Esta estrategia incluye tres dimensiones de atención, que es la violencia de género, la no discriminación y la igualdad de género. A partir de estas tres dimensiones es que se empiezan a desplegar diferentes acciones para poder hacer visible todas estas desigualdades, pero sobre todo para poder tener recomendaciones de política pública y poderlas llevar a cabo. Entonces, hace una semana salió la convocatoria Mujeres en el Territorio, de la cual es una ventana para hacer visibles las ideas, los proyectos e incluso el sentir de las mujeres en el país, ¿no? Sobre las diferentes desigualdades. Pero esta convocatoria es solo una parte de toda una estrategia que estamos realizando y que también tiene que observar la parte agraria. Es por eso que yo también siempre pongo en la mesa estos temas de las zonas rurales, la parte agraria, porque las mujeres en las zonas rurales, en el sector agrario, pues también tienen otras necesidades. Además, creo que la parte de movilidad es un poquito... creo que no hay todavía cómo entrar con este concepto a las zonas rurales y a la parte agraria, porque pues hay otros derechos que en realidad se ponderan a ¿no? Como es la titularidad de la tierra, la propiedad, que las mujeres puedan ser propietarias de una tierra que les corresponde, etcétera. Entonces, bueno, esta es la estrategia que estamos desplegando y que queremos también compartirla con todos ustedes y que además es una estrategia que va alineada al proyecto de nación y que lo que busca es dar voz a quienes nunca lo han tenido, ¿no? Y bueno, retomo entonces que justamente las mujeres en el sector agrario tenemos que empezar a visibilizarlas, tenemos que empezar a hablar de ellas y de sus necesidades, porque... creo que son justamente las mujeres que no han podido alzar la voz y que no han podido decir qué es lo que necesitan en cuanto a la movilidad, por ejemplo, ¿no? También quisiera hacer hincapié en que justamente este tema de los cuidados pues pone en evidencia que el bien de las mujeres, el bien más escaso de las mujeres es el tiempo. Entonces, esto a veces nos limita en acceso a oportunidades laborales, en acceso a, no sé, incluso a recreación, ¿no? Entonces, como Estado, creo que sí es necesario, pues, aspirar a tener por lo menos un marco normativo que reconozca los cuidados
y que entonces a partir de ahí este sea un paraguas, ¿no? En donde no solamente sea un reconocimiento, sino que se defina la aplicación de medidas donde el cuidado pues sea un derecho y se vincule incluso, ahí ya podemos hablar que se vincule con los planes de ordenamiento territorial y entonces ahora sí bajar a la movilidad del cuidado, pero siempre que tengamos un paraguas. Y en México ya hay una iniciativa de ley que es la Ley de Cuidados y que a partir de esto, si esto se logra, entonces podemos hablar ya de otros reconocimientos. Pues bueno, nada más eso y hablar un poco también de cómo vamos a diseñar nuestras ciudades, pero a partir de nuestras realidades latinoamericanas. Creo que eso es muy importante porque sí que hay muchos ejemplos europeos que son exitosos y que creo que sirven un poco para, pues como de modelo, pero que realmente tenemos que buscar qué es lo que nosotros necesitamos en estas realidades, ¿no? Están ahora hablando de las ciudades de 15 minutos y yo siempre me pregunto y siempre complejizo y siempre quiero decir cómo vamos a hacer para llegar a eso. ¿Será que sí es algo que nos convenga a nosotros, que realmente lo podamos hacer aquí? ¿O más bien tenemos que buscar otras soluciones pues a nuestras propias realidades y a nuestro territorio, ¿no? Y hablando de cómo comenzar a hacer política pública para visibilizar y para dar solución a la manera en la que se mueven las mujeres, para mí no hay nada más revolucionario que las banquetas. Entonces, la movilidad del cuidado empieza por las banquetas, empieza por las mujeres caminando, que es la forma que mayormente utilizan para desplazarse, y me parece que pues eso es fundamental. Banquetas accesibles, amplias y cómodas. Creo que desde ahí empezaría como hablarse de este tipo de movilidad y pues de una revolución y de realmente visibilizar y dar solución a lo que las mujeres necesitan. Muchísimas gracias, Mabel. Pues sí, le das el renombre a esta revolución sostenible que tiene que ser desde la banqueta, para empezar en temas de movilidad, que es el patito feo olvidado de la movilidad, las banquetas. Estoy completamente de acuerdo porque las mujeres caminamos, siempre caminamos. También en las zonas rurales vemos a mujeres caminando por carreteras, cargando lo que deben de llevar, vender, tener agua, etcétera, etcétera. Creo que son realidades que tienen que hacerse. Antes de pasar a este último bloque, en donde les voy a poner una pregunta para que la puedan responder de la misma pregunta todas, quisiera recordar la dinámica que tenemos de Menti, si me pueden ayudar ahí en la sala de controles. Exactamente, con esta encuesta estamos contestando estas 3 preguntas. El código de Menti en menti.com es el 606396 y bueno, daremos los resultados al término de esta sesión. Y bueno, justamente los problemas, me voy a robar una frase que decimos entre unos amigos y amigas, los problemas de la vieja normalidad son los problemas de la nueva normalidad. Particularmente para las mujeres, no estamos inventando el hilo negro de nuevas cosas, sino que debemos de atender los problemas que tenemos. Pero hay muchas propuestas para esta nueva normalidad que no se vislumbran de todo positivas o con una perspectiva de género. Entonces, un poco la pregunta para todas es, ¿cuál es esta nueva y mejor normalidad que debemos empujar para las ciudades y los territorios para las mujeres y las niñas? Entonces quisiera darle por primera la palabra a Judy, si nos puedes comentar tu opinión al respecto. Muchas gracias. Pues yo creo que puse algunos puntos al inicio de la presentación que creo que pueden ser punto de partida. Entonces es repensar en nuestros sistemas de transporte público, incluyendo también los espacios públicos, pensando en esos espacios como espacios también de movilidad. Entonces, justo me encantó priorizar las banquetas y hacer las banquetas accesibles, seguras, con buena iluminación, que no nada más pensamos en esos espacios como el último espacio que diseñamos, sino debemos de diseñar las calles alrededor de las banquetas y no nada más alrededor de las calles. Yo creo que también hay un tema que hemos visto de que las autoridades están muy aisladas unas de otras. Entonces, tenemos en México y en todo el mundo, pero en México conozco el caso bastante bien,
autoridades que ven temas urbanos separados de autoridades que ven temas de vivienda, separados de autoridades que ven temas de medio ambiente, separados de autoridades que ven temas de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho menos hablar de conexiones con las autoridades que ven temas de mujeres y de género. Entonces, yo esperaría que esta pandemia nos dé la oportunidad para llevar a todos y todas a la misma mesa para hablar de soluciones integrales y no nada más, bueno, por ahí diseñamos un desarrollo habitacional y por ahí diseñamos el sistema de movilidad y nada que ver uno con el otro. Entonces, espero que sea una buena oportunidad para generar conversaciones más integrales y colaborativas. Lo otro que hace falta y que esperaría que podamos integrar ya con esta nueva normalidad son las voces de las personas afectadas por esas tomas de decisiones. Entonces, muchas veces no vemos a las organizaciones de sociedad civil invitadas a las mesas para tomar decisiones y mucho menos vemos personas usuarias o personas habitantes de las zonas donde se va a intervenir que tengan chance de participar desde un inicio, desde el diseño, desde la toma de decisiones y no nada más después dar su opinión de consulta. Ah, bueno, hicimos el check porque viene en la ley que tenemos que consultar, sino que de verdad sea un proceso colaborativo, participativo, incluyente y que busquemos integrar a esas voces que menos escuchamos por lo general tradicionalmente. También esperaría ver, porque cada promesa de política pública no se hace realidad hasta que se vea reflejado en los presupuestos. Entonces, sé que toda la región y todo el mundo va a pasar por un proceso bastante difícil de contracción de la economía, de austeridad, de priorizar ciertas cosas dentro de los presupuestos públicos y ciertas cosas no. Entonces, esperaría que esas conversaciones puedan ser transparentes y también que puedan integrar esta perspectiva de género, que es una batalla que llevamos muchísimo tiempo esperando ver que los presupuestos se hagan con perspectiva de género. Es muy difícil, pero ojalá que podamos aprovechar esta coyuntura también para empujar esa agenda. Y finalmente, yo creo que, y Mónica no me dejará mentir, el tema de datos. O sea, si no entendemos qué está pasando en este momento, ¿cómo lo vamos a poder cambiar en el futuro? Entonces, ya sabíamos que hay muchos huecos en la información disponible. Es un muy buen momento para empezar a levantar información sobre qué está pasando, cómo se mueve la gente, cómo se están resolviendo sus propias necesidades dentro de esta pandemia y que no esperemos que esta pandemia se acabe tan rápido. Yo creo que ya llevamos 4 meses, se está hablando de olas, esto puede darse para mucho tiempo y va a tener efectos que van a durar en el largo plazo. Entonces tenemos que entender qué está pasando, medirlo bien y no nada más con los indicadores de siempre. En los sistemas de transporte público, ¿cómo medimos el éxito? Pues por lo general las personas ingenieras hablan de eficiencia, rapidez, hasta hablan de bajos costos y no estamos hablando de cómo llegamos a las poblaciones que más necesitan el uso de estos sistemas o cómo lo hacemos más accesible para personas con discapacidad. Entonces, que también repensemos en los indicadores que usamos para medir el éxito y que empezamos a colectar información para que en el futuro ya sepamos mejor cómo se ha movido la gente durante la pandemia y cómo podemos ayudar a mejorar los sistemas en el futuro. Con eso cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, justamente hablaste de datos y quiero dar la palabra a Mónica para que nos dé su respuesta desde esta perspectiva. Muchas gracias. Pues sí, justamente entre las cosas que yo quería decir para esta reflexión tiene que ver con el tema de los datos y con qué cosas estamos priorizando medir, ¿no? Para mí es muy evidente de justo esta importancia diferenciada o de los valores que se dan diferenciados a las personas, a las diferentes personas, se ve reflejado en a quienes medimos y a quienes contamos, ¿no? Al final, una cosa que a mí que siempre intento repetir porque me parece muy revelador de qué priorizamos, es por un lado el tema de los recursos que ya dijo Jody, pero por otro lado el tema de a quiénes estamos visibilizando con los datos que estamos recopilando, ¿no? No tenemos realmente muy poca información relacionada a movilidad, por ejemplo, de personas discapacitadas y de mujeres discapacitadas particularmente. En
en el espacio urbano tenemos también muy poca, en el espacio rural, perdón, y también en el urbano, pero sobre todo en el rural, tenemos muy pocos datos y muy pocos acercamientos a cómo viven su vida las mujeres indígenas, cómo viven su vida las mujeres afro. Entonces, eso por un lado, ¿no? Yo creo que sí es muy importante pensar en cuando recopilamos datos, qué datos estamos recopilando y por qué, ¿no? O sea, cuál es la motivación detrás de esto. Y hay muchísimas perspectivas desde la estadística y desde la creación de encuestas, incluso como que empiezan por justo poner en el centro a las mujeres a las que queremos visibilizar al incorporarlas en el propio diseño de las encuestas, de las metodologías, ¿no? Eso creo que es una cosa súper importante. Y también agregaría, como ahora que estamos hablando de movilidad, el tema de movilidad entre países y entre fronteras, ¿no? Creo que hay una falta de información muy importante sobre cómo se están moviendo las personas entre territorios, digamos, como más amplios, y entender de forma mucho más comprensiva cuáles son estas motivaciones específicamente en el contexto del coronavirus, que ha como evidenciado muchísimas desigualdades y potenciado los efectos de muchas desigualdades y que termina convirtiéndose en una necesidad de desplazamiento, que además, curiosamente, son aquellas personas migrantes quienes están sacando a flote muchas de estas tareas esenciales relacionadas a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la vez que no son personas que están consideradas en las estadísticas, digamos, por decirlo, y eso refleja un montón de precarización que hay en torno a las personas migrantes, son ellas quienes están formando parte de los trabajos esenciales, ¿no? Entonces yo diría también como una parte importante de visibilizar desde los datos también a estas personas, pero con todo lo que implica visibilizar desde los datos, que tiene que ver con entender muchísimo mejor los fenómenos y tener evidencia para poder hacer políticas públicas en torno a estas personas, ¿no? Y me gustaría nada más decir algo que me parece muy importante y como para acabar con una nota un poco más, pues positiva, algo que creo que es muy importante de visibilizar también en el contexto del COVID, es cómo hay muchísimas redes que se han fortalecido de autoempleo y de solidaridad económica, ¿no? No necesariamente desde el lugar y eso vincula también a otra cosa que quiero decir, de seguridad social universal, que creo que eso es algo que tenemos que aspirar y que se ha hecho mucho más evidente durante la pandemia, que no solamente una seguridad social relacionada con el trabajo formal, ¿no? Sino la posibilidad de tener seguridad social de forma mucho más amplia y universal. Pero creo que sí, en estos momentos se han tejido o se han fortalecido muchísimas redes de economía solidaria, y creo que eso es algo que tendríamos que, desde mi punto de vista, aspirar a continuar acabando el momento de confinamiento, ¿no? Y que eso termina por visibilizar también la enorme posibilidad que tenemos las mujeres y las personas en general de resiliencia y de supervivencia, ¿no? Y creo que eso es algo que es súper, súper importante de recordar y de tener muy presente cuando pensemos en cuáles son las formas que queremos tener o cuáles son estas formas que generamos durante la pandemia o fortalecimos durante el confinamiento, que queremos preservar y de qué forma, ¿no? O sea, que son conversaciones que tienen que ver incluso con territorio, específicamente, con autonomía, con independencia, ¿no? Y todo lo que está vinculado a la posibilidad de elegir tus propias formas de vida mucho más libremente, ¿no? Entonces, bueno, yo acabaría con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, y te cedería la palabra a ti, Angie, para tus reflexiones al respecto. Gracias. Sí, a ver, voy a seguir con lo que mencionaba Mónica sobre el foco en la interseccionalidad, ¿no? O sea, creo que es importante, y a veces nos enfocamos en lo binario, hombres, mujeres,
y también se lanzó muchísimo una palabra que es privilegio. Entonces yo creo que es importante hacer hincapié en eso, en que las mujeres no todas somos iguales. Por ejemplo, en México, 1 de cada 5 hogares, es liderado por una mujer, o sea, tiene jefatura del hogar. El 50%, el 60% son monoparentales, son hogares monoparentales, o sea, solo está la mujer y sus hijos, o las personas que cuida. Obviamente tienen menor ingreso per cápita, tienen menor nivel de educación, entonces creo que y eso va de nuevo a lo que mencionaba también Mónica de los datos, entonces necesitamos entender mejor estas personas usuarias, cómo se mueven, cuáles son las redes sociales de cuidado que tienen acceso. Una intervención interesante que se hizo en Quito, por ejemplo, es colocar, y es tan trivial de alguna forma cuando lo piensas, pero es en pensar en cómo en un programa de cuidado infantil, en colocar estos centros de cuidado infantil que son del Estado en la estación de bus, o sea, en una estación principal, para que las mujeres puedan dejar a sus hijos ahí y seguir con su camino. O sea, son cosas de planificación que también lo mencionaba Jody, en ver el todo y ver cómo los otros entes gubernamentales están tratando de hacer política y el transporte debería meterse ahí para poder habilitar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la interseccionalidad creo que es importante. Las adultas mayores, también se mencionó antes, son las que cuidan. En México esto es así, en toda la región, pero en México en particular, de hecho, un estudio que va a salir, que ya estuvo saliendo un poco y lo estuvimos mencionando, pero finalmente la publicación va a salir en unas cuantas semanas, muestra cómo son las personas mayores, las personas de 60 años para arriba, las que hacen una buena parte de las tareas del cuidado, de la movilidad del cuidado. Estas son también las personas que están menos propensas a moverse, o sea, algo que tampoco creo que lo mencionamos es la no movilidad o la inmovilidad, o sea, las personas que en realidad no se mueven por una serie de razones, no porque no tengan que hacerlo. También está el tema de las poblaciones LGTBI y cómo esto afecta, cómo están las calles desoladas, una baja presencia de seguridad, cómo afecta la movilidad de estas personas, yo también creo que es importante. Y luego también tener información de otros grupos vulnerables, porque de nuevo, volvemos a lo binario, hombres, mujeres cuidan, pero luego nos olvidamos de ver cómo se mueven estas personas que las mujeres cuidan, ¿no? Los niños, las niñas, las personas con discapacidad, que si bien son minorías, el cuidado es mucho más intenso, requiere mucho más tiempo, más esfuerzo, más recursos, y no tenemos información acerca de esas personas. De hecho, lo vi en una pregunta hace un ratito de cómo el tema de discapacidad o las personas con discapacidad quedan siempre a un lado, ¿no? O sea, muy tangencialmente se lo nota. Entonces, el tema de la interseccionalidad y de entender, por más difícil que sea y por más difícil que los y las ingenieras de transporte digan que es difícil obtener esa información o modelarla, claramente es necesario. Por otro lado, el segundo punto es el tema de la sostenibilidad del transporte público. Yo creo que es algo que no hemos mencionado mucho, el tema de cómo están afectando esto a los operadores, a los sistemas, la baja recaudación, la baja demanda o la baja oferta en todo caso. Y particularmente el estudio que hicimos en la Ciudad de México muestra una caída del 10% de las usuarias de transporte público en 10 años. O sea, del 2007 al 2017, el número de usuarios cayó en 10%. Entonces, decimos que las mujeres son usuarias cautivas en su mayoría, pero claramente estamos buscando otras formas de movernos que no sea el transporte público. Eso tiene una afectación importantísima. 10% en 10 años de un grupo que hace la mayoría de usuarias es importante. Entonces, también tenemos que verlo desde esa perspectiva, desde una perspectiva de cómo vamos a hacer que el sistema de transporte resurja, que no se caiga, que no perdamos todos esos logros que habíamos logrado, para la redundancia, en los últimos años. Y para eso necesitamos promover sistemas integrados, no solo es la calle o la banqueta o el bus, sino que es el poder escoger el modo que funciona mejor. Entonces, para mí una nueva normalidad no tendría personas usuarias cautivas, ¿cierto? Sino que podríamos elegir libremente lo que nos sirva para cada propósito de viaje.
Yendo al punto, creo que era de Mabel, de la ciudad de los 15 minutos, las mujeres ya tienen una ciudad de 15 minutos. O sea, como nos movemos a pie y a veces en bus, nuestra movilidad es restringida a nuestro entorno inmediato. Entonces, de hecho, también los resultados de algunos estudios que hemos hecho, pero particularmente el de Ciudad de México y el del Estado de México, de hecho, era el área metropolitana, nos dicen que las mujeres se mueven en su municipio interno. Son muy raros, o sea, son menores los viajes que se hacen a otros municipios, y es porque, y lo que no sabemos es la causalidad. Es porque quieren, porque eligen moverse en su entorno o porque no tienen opción, ¿cierto? Entonces, esa ciudad de 15 minutos de alguna manera, o de 20 o de 30, o lo que nos tome caminar, ya la estamos viviendo las mujeres. Es cuestión de ver cómo estamos haciéndolo, si eso es eficiente, y bueno, tratar de ver qué podemos extrapolar hacia el resto de la población. Y lo último, una nueva normalidad para mí aprovecharía el tema de las nuevas tecnologías. También es algo que creo que no estamos explotando. Uno de los temas que me ha sorprendido muchísimo es cómo de repente tenemos disponible un montón de datos de Google, de Facebook, de una serie de privados que ni siquiera tienen que ver con movilidad, y ahora, obviamente siempre han estado ahí, pero ahora nos están compartiendo todos estos datos, lo cual la verdad que lo celebro, pero también creo que aquí hay una oportunidad, una instancia de un poco exigir o de tomar la oportunidad de tener todos estos datos privados, no de movilidad, pero que nos sirven para entender la movilidad, y utilizarlo para innovar. El tema de las nuevas tecnologías, de la movilidad como un servicio, de la movilidad compartida, creo que ahora es el momento para enfocarnos en cómo podemos cerrar esas brechas que existen con estas tecnologías. Entonces, un ejemplo que di también en una charla anterior era de una de estas compañías de movilidad compartida en Estados Unidos, en donde se dieron cuenta que la mayoría de los viajes que estaban, o de la mayoría de la demanda que estaban recibiendo, eran de barrios vulnerables, de barrios pobres. Entonces, lo que hicieron fue específicamente tratar de direccionar esa oferta hacia esos barrios, porque de ahí la estaban recibiendo. Algo que usualmente uno no es lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Entonces, y ellos decidieron, como privado, por el tema del COVID, enfocarse en dar servicio a esas zonas. Más allá de que para nosotros lo común sería pensar, esas personas tal vez no tomen un modo que es mucho más caro que el transporte público, pero no tienen opción. Entonces, los privados lo están haciendo, los buenos lo están haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo el Estado puede aprovechar ese tipo de comportamiento de tecnologías para cerrar esas brechas? Y bueno, con eso cierro. Muchísimas gracias, Angie, y le paso la palabra a Paula. Bueno, gracias. Bueno, voy a ser breve, porque sé que ya está ahí el tiempo y las chicas todas dijeron cosas súper interesantes, así que quizás el único tema ahí para sumar me parece que tiene que ver con un poco volver a pensar, ¿no?, el tema de las masculinidades. Más allá de que coincido con Angie en tratar de salir del tema binario, es verdad también que en nuestra cultura latinoamericana y en Argentina, ¿no?, lo que puedo decirles yo es que obviamente la cultura patriarcal, machista, existe mucho, está anclada en nuestra cultura, y que desde ese lugar, claro, vamos a seguir hablando, digamos, del cuidado como algo que solo las mujeres van a estar realizando. Creo que, si bien entiendo y no quiero ser idealista, no es que después de este momento de cuarentena todos se dieron cuenta de todo y ahora vamos a compartir los cuidados. Entiendo que no va a cambiar de un día para el otro. Sí creo que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos hubo visibilidad y una toma de conciencia de lo que significa realmente la tarea del hogar. Los cuidados y la limpieza, ¿no? O sea, es como algo que lleva muchísimo tiempo, que desgasta mucho, también lleva mucha energía emocional, física, mental, y que en algunas casas se habrá dado eventualmente el hecho de compartir un poco más, en otras quizás no se dio, pero yo creo que sí o sí los varones del hogar se dieron cuenta de qué es lo que eso significaba. Y esto me parece importante también un poco
hablando de lo que, ahora ya no me acuerdo quién lo mencionaba, pero esto de empezar a ver desde también las políticas públicas, desde el Estado, qué valor le vamos a dar real, económico, remunerado a estas tareas del cuidado. Entendiendo que son tareas esenciales, alguien lo dijo antes y no me acuerdo quién, perdón, pero estas tareas, digamos, son esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra economía. Entonces, desde el Estado podemos empezar a valorarlas, primero ponerles un valor concreto, real, económico, y después ver cómo eventualmente son realmente remuneradas, porque son los que nos sirven de casi cimientos de nuestra sociedad. Y obviamente durante esta pandemia también nos damos cuenta que, también lo dijo Mónica, pero digamos que dentro de lo que es el sector de la salud, el sector que está hoy en primera línea, hay un porcentaje enorme de mujeres trabajando en ese sector, ¿no? O sea que realmente, digamos, nos ocupamos de tareas que son fundamentales para la sociedad. Bueno, quizás, y ahí es donde pienso también que como sociedad, como comunidad, como gobiernos, tenemos que replantearnos cuáles son nuestros sistemas de valores, ¿no? Y desde ese lugar también, y de nuevo con una mirada un poco utópica, pero bueno, ¿por qué no ser un poco idealistas? Nosotras que también trabajamos y pensamos en temas de sustentabilidad, repensar, o sea, una toma de conciencia, digo, frente a esta situación de cómo queremos vivir, qué es lo que realmente valoramos, qué es lo realmente valioso en nuestro sistema económico, por otro lado, que al final lo realmente valioso es lo vincular, son las conexiones, son las conversaciones que podemos tener. Digamos, creo que se está visibilizando también muchas cosas que por ahí en algún momento tampoco nosotros valoramos tanto, ¿no? Y hoy lo vemos porque nos falta. Y vemos lo que eso significa. Entonces, desde ese lugar creo que también eventualmente hay una posibilidad para repensar sistemas de valores, sistemas económicos, masculinidades, y creo que hay mucho para trabajar en ese sentido, y porque si no vamos a siempre estar en la misma, digamos, de alguna forma generando políticas públicas para contener, ayudar, colaborar, acompañar lo mejor posible a las mujeres en algo que desde la base es pura desigualdad. Muchísimas gracias, Paula. Y le doy la palabra a Viviana y así ya nos vamos regresando a México. Yo voy a tratar también de ser breve y un poco concreta. Todas han dicho cosas creo que muy valiosas y muy importantes. Coincido contigo, Gis, en el sentido de la nueva normalidad son los mismos problemas de la vieja normalidad, porque no hemos logrado superar la mayoría de ellos. Creo que de pronto la dificultad está en saber qué significará en realidad esa nueva normalidad y diferenciar lo que quisiéramos que fuera de lo que posiblemente es. Primero porque no sabemos si ya estamos en ella, cuánto va a durar. Nos dijeron que íbamos un mes en casa y ya llevamos 4 y con un panorama bastante incierto de lo que será esa nueva normalidad. Yo, a pesar de la nostalgia que podemos sentir todos y todas en este momento de superar el encierro y volver al encuentro con el otro, a veces siento que esa nueva normalidad va a estar de alguna manera, creo que de alguna manera va a profundizar el miedo al encuentro con el otro y el encuentro en el espacio público. Porque como no sabemos cuánto va a ser, no sabemos si estaremos 1 año, 2 años en esto. A veces tiendo a pensar que vamos a volver a ese modelo de la ciudad privada, que todo lo que hemos ganado en recuperar el espacio público como ese espacio donde todos somos iguales y donde todos podemos llegar al encuentro con el otro, pareciera que eso pudiera llegar a perderse. Y eso pues es de cara a la vieja normalidad, pues eso nos llevará posiblemente a retroceder en muchos de los logros que hemos conseguido, especialmente en las ciudades latinoamericanas. Las europeas tienen una realidad un poco distinta, pero la nuestra es una realidad muy particular, muy tropical, y tenemos nuestra propia agenda. ¿Qué creo que podríamos hacer? ¿Qué hacer? Creo que todas lo han dicho de una manera muy acertada. Creo que lo primero es centrarnos en la realidad de nuestras mujeres, que no significa que sea nuestra realidad. Lo digo porque muchas veces pensamos que la realidad que tenemos las personas que tomamos decisiones, que hemos tenido la posibilidad de acceso a la toma de decisiones es la realidad de la mayoría de las mujeres. Muchas de nosotros de pronto no cuidamos, hablamos de la economía del cuidado y la movilidad del cuidado y no cuidamos lo que cuidan
la mayoría de las mujeres. Muchas de nosotras tenemos cercanía a ciertos modos de transporte que son fantásticos, como la bicicleta, pero eso no es en realidad factible para las mujeres que cuidan y que tienen unas dinámicas distintas, por algo pues que no es objeto de este panel, pero después lo podríamos obviamente profundizar y conversar. Entonces creo que es tener la capacidad de entender y conocer la realidad, y para eso necesitamos conocerlas, ver los matices que hay y visibilizar las mujeres con los datos y estudios. Creo que en eso coincido con todas. Es muy importante poder entender y conocer qué es eso de la movilidad del cuidado, qué significan los diferentes matices del cuidado, cómo se mueven nuestras mujeres. Eso no simplemente significa estudios, encuestas, digamos, de género, sino también poder llevar a las encuestas de movilidad de los estudios, de la ingeniería pura del transporte, llevar el enfoque y la perspectiva de género, poder ahondar en esas encuestas origen-destino y empezar a preguntar y empezar a entender un poco mejor cómo se mueven las mujeres en nuestras ciudades. En eso, Gise, te lo he dicho, creo que resalto muchísimo el trabajo que has hecho. Soy una fan y admiradora del trabajo que has venido haciendo con tus infografías de la anatomía de la movilidad de las mujeres en México, y creo que fundamentalmente el gran reto es poder visibilizar. Nosotros en Colombia le llamamos la Colombia profunda, esa Colombia donde no llega el Estado, donde no llega nuestra mirada desde la ciudad capital, sino esa mujer rural, y incluso al interior de las ciudades tenemos una ciudad profunda, a la que nuestras ciudades segregadas y muchas veces dispersas y profundamente desiguales no llegamos. Entonces creo que eso es un paso fundamental. Creo que lo segundo, pues es algo que ya lo han dicho todas. Creo que la prioridad debe ser sobre las tres grandes dinámicas de movilidad sobre las que reposan los hábitos de las mujeres. Creo que el primero es cuidar el transporte público, y digo cuidarlo porque en realidad es uno, creo que lo decía Jody, lo decía también Angie, va a ser uno de las grandes víctimas de esta nueva normalidad. Especialmente, insisto, en nuestros países donde el transporte público no es visto como un servicio del cual el Estado debe encargarse. Sobrevivirán algunos modos públicos, los metros operados por empresas públicas que por responsabilidad del Estado tendrán que soportar las pérdidas, pero nuestras ciudades reposan fundamentalmente en servicios que prestan particulares, precarizados, informales, y creo que lo que hemos avanzado en estos años, en estos 10, 15, casi 20 años, de modernización del transporte en las ciudades latinoamericanas tiene un riesgo importante de perderse. Eso pues obviamente incrementa sus riesgos de precarización y deterioro, y pues queremos cuidarlo para hacerlo, para que tenga más calidad, para que tenga más accesibilidad y para que tenga más seguridad, porque es el modo del que más dependen nuestras mujeres. Creo que lo segundo es cuidar la experiencia de caminar. También como parte del viaje de transporte público, recordemos que las mujeres no solo caminamos cuando caminamos, sino también cuando salimos de nuestra casa y accedemos al transporte público, esa experiencia del regresar en la noche de la parada de autobús a nuestra casa. Eso significa, lo han dicho mucho, banquetas, iluminación, pero sobre todo creo que es una bonita oportunidad para esa ciudad viva y ocupada. Es decir, ¿será que por fin podríamos devolverle la calle a las personas? Hemos visto casos muy lindos, yo he visto casos muy bonitos ahora en unos restaurantes de Brooklyn donde están empezando con este tema del distanciamiento social como política o protocolo de bioseguridad en los restaurantes, empezar a sacar los restaurantes a la calle. Entonces, de pronto sea una oportunidad muy bonita para devolverle la calle a las personas, y recordemos que la seguridad y la percepción de seguridad en una ciudad y en una calle no es únicamente iluminación y banquetas y espacio o infraestructura de calidad, también es la posibilidad de que haya muchos ojos y mucha presencia. No hay nada más inseguro que una ciudad deshabitada. Y por último, creo que no creo que sea la realidad, lo decía ahora, de todas las mujeres, pero creo que es algo importante. La bicicleta habrá que potenciarla, vencer todas las barreras que conocemos del uso de bicicleta en las mujeres. Sabemos que no son únicamente relacionadas con la infraestructura, que infortunadamente seguimos también patrones culturales donde los niños jugaban en la calle y las niñas jugábamos en la casa. Y entonces sí que tenemos una barrera cultural de acceso y de entender que es ese aparato que se llama bicicleta, pero creo que hay una posibilidad bonita. Y finalmente creo que solo esto es posible si en realidad las mujeres nos tomamos el espacio.
especialmente en la toma de decisiones. Creo que muchos de los ámbitos de movilidad, pues obviamente están permeados ya por mujeres arquitectas, ingenieras, abogadas, politólogas, gestoras públicas, administradoras públicas. Lo importante y el reto es cómo podemos llegar a esos espacios de liderazgo, cómo nos visibilizamos entre nosotras, cómo nos incluimos. Y ojalá no cometamos en este proceso de llegada y de camino al liderazgo, no cometamos los mismos vicios de los esquemas masculinos de poder, de excluirnos e invisibilizarnos entre nosotras. Muchas gracias, tienes toda la razón. Hay que establecer nuevas formas de liderazgo y esas hay que aprenderlas entre nosotras. Y bueno, finalmente te doy la palabra a ti, Mabel, antes de cerrar esto, ya que también se nos está acabando un poco el tiempo. Gracias. Pues realmente quiero ser muy breve. Creo que ya dijeron ahora sí que todas las conclusiones y todas son sumamente valiosas. Y bueno, nada más recalcar que también esta coyuntura ha hecho que pues estemos más preocupados por lo inmediato, pero creo que es necesario ver cambios estructurales a mediano y largo plazo, ¿no? Que es de lo que estaban hablando. Y yo nada más hacer énfasis en que yo la nueva normalidad la veo como pues la vieja normalidad, en donde el 8 de marzo las mujeres tomamos la voz, alzamos la voz y teníamos los micrófonos, la agenda. Entonces yo la nueva normalidad la veo pues igual, tiene que ser feminista y esto se tiene que ver reflejado en el territorio, en las políticas públicas. Y creo que una forma de comenzar a hacer esto es justamente la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes instrumentos, tanto de presupuesto como de política pública. Este concepto puede estar ya un poco, pues no sé, puede parecer cliché, pero en realidad creo que si se aplica de manera correcta es fundamental para que las mujeres estemos visibles en las diferentes políticas que se realicen desde el Estado, ¿no? Bueno, aprovecho también para hacer un comercial porque en estos días va a salir el programa sectorial de la SEDATU y creo que cumplimos con esta parte, así que igual para que puedan estar atentas a este programa. Y bueno, creo yo que la nueva normalidad nos presenta un reto, como bien mencionaba, no recuerdo quién, pero un reto para el transporte público. El transporte público es fundamental en cualquier ciudad, es la columna vertebral de la ciudad, ¿no? Y creo que aún en la coyuntura actual no puede dejar de verse el transporte público como una prioridad. Creo que ahí debe de estar enfocado también esta movilidad del cuidado. Las mujeres en México nos movemos de la periferia al centro en su mayoría, en la encuesta Origen-Destino y en un texto también que escribí sobre cómo se mueven las mujeres y las personas del oriente de la ciudad al centro de la ciudad, pues se puede ver que realmente recorren distancias considerables donde se pierde tiempo, donde pues realmente los traslados son inseguros, son incómodos, entonces no, y la verdad es que tampoco es que, como mencionaba, ¿no? Las mujeres, las personas, y mucho menos las mujeres que tienen a su cuidado otras personas, pues raramente van a agarrar la bicicleta 2 horas para llegar desde Chalco hasta el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, es fundamental que podamos pensar en más y mejor transporte público. Puede ser que actualmente, pues no sé, se vea un poco dañada la imagen del transporte público por la coyuntura en cuanto a los contagios, pero esto va a pasar, el transporte público tiene que seguir y el transporte público tiene que mejorar y creo que ahí es una lucha que tenemos que seguir haciendo. Y porque además también desde antes de la pandemia, pues en el transporte público ya había cierta inseguridad de las mujeres a tomarlo, ¿no? Sobre todo aquí en México, donde además vivimos en un contexto de violencia pues generalizado. Entonces, creo que ese es el reto. Para mí ese sería el reto de la nueva normalidad, ver de qué modo mejorar el transporte público, pero también mejorar la imagen, porque no podemos seguirlo viendo como ese ente horrible que siempre nos va mal en el transporte, en los traslados, sino que más bien creo que hay que luchar por que los viajes sean
pues si bien no es que sean tan disfrutables pasar 2 horas en el transporte, por lo menos que sean cómodos, ¿no? Por lo menos que sean seguros y que satisfagan las necesidades, en este caso, de las mujeres. Yo así vería esta nueva normalidad. Muchísimas gracias y bueno, gracias por este par de horas de una discusión muy rica. Yo sinceramente, personalmente las admiro a cada una de ustedes y bueno que WRI pudo juntarlas y juntarnos a todas para tener estas discusiones que muchas veces las tenemos en los pasillos después de las reuniones. Ya todas frustradas queremos decir que se necesitan hacer estas cosas y que sobre todo muestran una realidad que es, como bien lo dijo Mabel, que es latinoamericana. Latinoamérica está y ha demostrado que puede hacer innovación desde nuestra propia realidad, nuestra propia cultura, y es a partir de aquí que deben de salir las innovaciones, los cambios. Y sí, Latinoamérica va a ser feminista, pero también las ciudades tienen que serlo y las nuevas decisiones tienen que llevar también esta agenda. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón feminista, les agradezco a toda su participación y damos paso a que WRI nos dé unas palabras de cierre, pero antes mostrarles los resultados que tuvimos de la encuesta. Como fueron preguntas abiertas, realmente tenemos muchas respuestas que va a ser complicado leerlas todas, pero creo que reflejan exactamente las conclusiones que cada una de nuestras panelistas dio en los últimos minutos. Se habla mucho de multimodalidad, se habla de adaptar el transporte a las necesidades de las mujeres, de empezar a regresar a lo básico de la movilidad, que es la movilidad peatonal, la transferencia modal que debe de existir, la intermodalidad que debe existir en las ciudades, pero sobre todo un tema que sale bastante es seguridad. Las mujeres nos queremos sentir seguras, no solamente en los espacios públicos, también en los espacios privados, y necesitamos que estas voces cada vez resuenen más y más en todos los ámbitos. El gran incremento de llamadas al 911 es un llamado de ayuda a decir: estamos hartas, necesitamos que nos atiendan, pero también desde las tomas de decisiones, también desde la asignación de presupuestos, que como bien lo dijo Paula, tienen que tener y deben de tener una perspectiva feminista. Entonces, seguramente en el documento que saldrá a partir de WRI se van a poder recoger todas estas importantísimas aportaciones que hizo las personas que nos siguieron y bueno, ahí van a poder conocer el resumen. Entonces, agradeciéndoles nuevamente, paso la voz a otra feminista en WRI, que es Anet, agradeciendo también la participación de todas y la oportunidad de WRI para hacer este hermoso panel. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias a todas por su presencia, por su tiempo. Es de nuestro interés que estos temas se discutan. Yo creo que tenemos material para generar talleres y conferencias y empezar a difundir de manera más específica qué significa la movilidad desde este enfoque, qué significan las desigualdades y los clivajes que existen de manera sistemática, estructural en América Latina, y que no son cosas que sucedieron a partir de hace 4 meses que comenzamos el confinamiento. Entonces, muchísimas gracias por esta conversación. Va a estar grabada la sesión para que la podamos consultar de nueva cuenta. Con esto yo creo que cerraríamos nuestro panel de movilidad incluyente y con perspectiva de género. Y los invitamos al panel que comienza a las 12:30. Es el panel La crisis de COVID como oportunidad para impulsar la logística de carga y hacia también de bajas emisiones. En esta ocasión nos estará acompañando Stephanie Harman de la GIZ, Sergio Aveleda, nuestro director de movilidad urbana de la familia WRI, y tendremos también presencia de Luisa Sierra de ICM, Christoph Lienemann de PennMotion, Leonardo Gómez de ANTP, Angélica Bucio de LAMPACT. Hablando de perspectiva de género, ella es una mujer que también está participando en un sector tradicionalmente masculino, y hay muchas cosas muy, muy importantes que podemos escuchar desde ese enfoque. Amado Crote del BID, como parte de nuestros aliados, Daniela Muñoz de la CEMOVI y Andrés Alcalá también de la CAF. Les agradecemos acompañarnos durante esta transmisión y estamos al pendiente de cualquier comunicación. Muchísimas gracias, Gisela, muchas gracias a todas y les mando un fuerte abrazo.